Mucho antes de que los mamíferos dominaran la Tierra y los continentes adquirieran sus formas habituales, los océanos eran un mundo de peligro sin igual. Estas aguas no eran simplemente hábitats. Eran campos de batalla donde la supervivencia era una lucha constante e implacable. En estos antiguos mares, las criaturas que dominaban eran más grandes, temibles y peligrosas que cualquier cosa que nade hoy. Los océanos del pasado lejano se extendían mucho más que hoy, cubriendo una superficie terrestre mucho mayor. Las mareas eran más fuertes, influenciado por la atracción de una luna más joven. Las aguas eran cálidas y ricas en nutrientes, creando un entorno rebosante de vida. Pero esa abundancia no trajo paz. De hecho, estimuló una competencia feroz que condujo a la evolución y al nacimiento de algunas de las cosas más aterradoras de la Tierra. En este mundo, los océanos eran grandes y remotos. Los mares eran infinitos. Sus profundidades eran más oscuras y misteriosas que ahora no podemos imaginarlas. Las aguas eran inquietantes, muy distantes del azul fresco de nuestras costas. Y la vida vivía allí. Solo con la condición de que hubiera adaptación y supervivencia. En aquel entonces, el mundo era diferente. El sol ardía con más fuerza que ahora. El aire era húmedo. Los continentes apenas estaban tomando forma. Bajo ese sol abrasador y ese cielo arremolinado, los mares se movían. En este entorno hostil, los gigantes de las profundidades gobernaban a su antojo. Su gran tamaño bastaba para intimidar incluso a los animales más difíciles. Pero mucho más que eso, se habían convertido en depredadores perfectos. Mandíbulas lo suficientemente fuertes como para comer carne, dientes capaces de atravesar capas de armadura, ojos lo suficientemente afinados para funcionar en la omnipresente oscuridad de las profundidades. Cada centímetro de su constitución estaba diseñado específicamente para un propósito, el dominio. Todo abundaba en estas aguas, pero la abundancia tenía un precio. No era un mundo hermoso. Era una arena infernal donde todo era una competencia de supervivencia tanto como cualquier otra cosa. Scavenger incluso tenía armas que podían aniquilarlo. Dientes, garras. Velocidad, cosas aprendidas durante generaciones. Bajo todos los iridiscentes jardines de coral que brillaban en tonos tinta que ningún ojo humano había visto jamás, los depredadores eran mucho más peligrosos que cualquier otro mar convencional. Las vastas aguas abiertas no ofrecían protección. Incluso las aguas poco profundas, que los humanos alguna vez consideraron seguras, estaban llenas de cazadores que esperaban en silencio el momento perfecto. Las reglas de supervivencia eran bastante claras: crecer más rápido, hacerse más fuerte, adaptarse o ser devorado por quienes lo hicieran. Las criaturas de la era mesozoica. Hace aproximadamente 252 a 66 millones de años, evolucionaron a partir de un entorno hostil e implacable. Algunos corrían inexorablemente rápido, mientras que otros permanecían inmóviles, de la misma forma que no les hacía daño. Algunos se elevaban sobre las olas, y su mera presencia bastaba para oscurecer las aguas. Otros rondaban las profundidades sin ser vistos hasta que era demasiado tarde. Los océanos actuales aún albergan peligros, pero comparados con los mares antiguos, son solo un pálido reflejo de lo que una vez fueron. A medida que nos acercamos a ese mundo perdido, dejamos atrás lo familiar. Descendemos en un océano implacable. Un océano que creó monstruos y exigió lo mejor de quienes se atrevieron a nadar en sus profundidades. La historia no comienza con una sola criatura, sino con un reino. Un reino gobernado por el terror, la evolución y la implacable voluntad de las profundidades. Música, el Dinosus río Grandensus fue uno de los depredadores cocodrilo más grandes y formidables que jamás hayan existido. Vivió hace aproximadamente 82 a 73 millones de años, durante el Cretácico Superior. Perteneció a la familia caimán, un grupo que eventualmente daría origen a los caimanes y aligátores modernos. Aunque emparentado con los cocodrilos actuales, Dinosa representó una rama mucho más temprana y masiva del árbol evolutivo. Con una impresionante longitud de hasta 10 metros, unos 35 pies, y un peso aproximado de 7 toneladas, Dinoscus era mucho más grande que cualquier cocodrilo acuático existente.
Su gran tamaño lo convirtió en uno de los depredadores acuáticos más grandes de la historia. La evidencia fósil muestra que Dinosuchus prosperó en una amplia variedad de hábitats, que van desde ríos de agua dulce y estuarios hasta llanuras costeras, en regiones que abarcaban desde la actual Montana hasta el norte de México. La anatomía de este género es bastante similar a la de los cocodrilos modernos, pero el animal era increíblemente grande. Su cráneo podía alcanzar casi 1,8 metros, unos 2 metros. Dinosuchus tenía dientes cónicos largos y feroces alineados contra su mandíbula. Estos dientes podían medir hasta 15 centímetros, unas 15 pulgadas, de largo. En lugar de cortar la carne, estaban diseñados para triturar y sujetar el hueso, y se cree que han sido lo suficientemente poderosos como para aplastar fácilmente grandes huesos de presas. Se cree que la fuerza de mordida de los dinosaurios era mucho mayor que la que se estima que ejercían los cocodrilos modernos. Se estima que alcanzaba los 8.100 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que podría incluso superar la fuerza de mordida del gigante Tyrannosaurus Rex. De hecho, las marcas de mordida parcialmente curadas encontradas en los huesos de un tiranosaurio en Norteamérica coinciden con los dientes de este cocodrilo gigante, lo que sugiere que el Dinosuchus podía competir incluso con los más. Un dinosaurio formidable. La evidencia sugiere que, como depredador de emboscada, Dinosuchus habría seguido el patrón de paciencia pasiva y sorpresa. Al igual que el cocodrilo actual, permanecía sumergido y vigilaba el agua a su alrededor de tal manera que solo se le veían los ojos y las fosas nasales. Luego, observando en silencio su entorno, miraba desde completamente sumergido, como un cocodrilo, y esperaba en silencio a su presa, a menudo dinosaurios que intentaban beber de un río, para luego atacar con fuerza y rápido. Abría rápidamente sus mandíbulas y atravesaba el cadáver de una presa para abrirlo y matar al animal lo más rápido posible. Los huesos fósiles de dinosaurio con grandes agujeros perforados por las gigantescas mandíbulas de sus predecesores sugieren que un depredador como este podría haber tenido éxito con un solo mordisco. Esto, sumado a su enorme tamaño y dientes del tamaño de un plátano, lo convertía en un cazador formidable capaz de abatir incluso dinosaurios grandes. Aunque es conocido como un temido depredador de dinosaurios, este animal no solo tenía una dieta limitada que pudiera ser. Se comía solo y, por lo tanto, probablemente también incluiría peces, tortugas, diferentes reptiles acuáticos y cadáveres. Esto era importante, ya que se pueden encontrar organismos de este tipo que prosperan en diversos tipos de entornos y se alimentan de cualquier animal disponible en abundancia. Entre los fósiles de Dinosuchus, la abundancia indica que era extremadamente adaptable, capaz de vivir en diferentes entornos acuáticos y adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Dado que habría sido como depredador superior, su comportamiento y patrones migratorios habrían influido en otros dinosaurios herbívoros y otros animales grandes. Al igual que los cocodrilos modernos, habría sido una de las especies dominantes de ese ecosistema. Ya no es posible determinar las razones ecológicas de la extinción de los dinosaurios, pero es probable que ésta se debiera a cambios en las condiciones ambientales, como los cambios ambientales en el hábitat acuático en el que vivía o posiblemente el cambio climático. Cualquiera que sea la razón de la especie. La extinción del Dobus marcó el fin de uno de los grandes depredadores acuáticos más exitosos del Cretácico superior. Hoy en día, los restos fósiles del Dinosuchus brindan información valiosa sobre la diversidad y complejidad de la vida prehistórica. Su inmenso tamaño, su increíble fuerza de mordida y su impacto ecológico consolidan su posición como uno de los mayores depredadores de cocodrilos en la historia de la Tierra. El Dobutsu sigue siendo un testimonio del éxito evolutivo de los cocodrilos, un linaje que ha sobrevivido durante más de 200 millones de años. Sigue perdurando en formas modernas. En la vida prehistórica, los dinosaurios desempeñaron su papel a la perfección. Incluso ahora, siguen siendo uno de los mayores depredadores que jamás hayan existido. Un superdepredador que, sin duda, fue el rey cocodrilo del mundo antiguo. Música. Mientras tanto, los océanos mesozoicos estaban gobernados por una multitud de criaturas antiguas, pero ninguna más reconocible que los plesiosaurios.
Reconocibles al instante por sus largos cuellos serpentinos y sus poderosas aletas, estos antiguos reptiles no eran solo materia de leyenda. Eran reales, y se encontraban entre los depredadores más formidables que los antiguos mares habían visto jamás. Los plesiosaurios tenían una apariencia sin igual. Diminutas cabezas se alzaban sobre cuellos increíblemente largos, cuerpos sólidos y redondeados, y 4 enormes extremidades similares a remos. Este diseño inusual no era solo para exhibir. Les otorgaba una agilidad increíble en el agua, permitiéndoles girar, voltear y golpear con una precisión fulminante. Ese cuello icónico no era solo una rareza. Era su arma secreta, una herramienta crucial que les ayudaba a dominar su. Los plesiosaurios variaban mucho en tamaño, y algunas especies alcanzaban longitudes de 15 metros. El plesiosaurio promedio, como el plesiosaurio, medía entre 3 y 5 metros. Entre todos estos asesinos marinos, hay uno llamado el Asmosaurus. Imaginen, por ejemplo, una criatura con un cuello que pudiera extenderse hasta 10 veces más que su cuerpo. Parece imposible de creer, pero la verdad es que, en el caso del Alasmosaurus, realmente lo era. Debido a que podía cubrir muy poco terreno con su largo cuello. Y así podía volar sobre el agua, atrapando peces y calamares, sin siquiera mover la masa de su gran cuerpo, deslizándose silenciosamente y con un perfil bajo, y luego chasquear, alcanzando un objetivo a corta distancia con exquisita precisión. Aunque técnicamente eran pequeños, eran buenos cazadores. Tenían cuerpos largos y musculosos y colas cortas que solo les daban una velocidad limitada. Esto no era un problema. Lo que importaba era la potencia de sus extremidades. Las potentes palas que los impulsaban hacia adelante con un ritmo potente. Movimientos. Durante décadas, los mitos sobre el monstruo del lago Ness han alimentado la imaginación popular y han mantenido a los plesiosaurios en el mapa. Pero los hechos sobre estos reptiles prehistóricos son aún más emocionantes y aterradores que cualquier mito. Los plesiosaurios no eran monstruos lentos y arrugados. Eran una máquina casi afilada, rápida, ágil y letal. Eran un gran ejemplo de la evolución en acción. En lugar de correr y disparar a sus presas a largas distancias, los plesiosaurios usaban el camuflaje y la sorpresa para atraparlas. Sus cuellos les permitían ocultarse tras la masa de su cuerpo mientras acercaban sus diminutas cabezas al desprevenido pez. Una embestida rápida les daba unos segundos para arrastrarlo río arriba antes de que se diera cuenta de que eran ellos. A diferencia de los delfines o los lobos, que cazan en manada, los plesiosaurios eran cazadores solitarios. En mar abierto, donde la presa estaba lejos y era difícil de encontrar, tenían que confiar en sus propias habilidades. Sus largos cuellos les daban una gran ventaja para observar a su alrededor desde lejos en busca de presas, y sus fuertes remos los mantenían nadando en silencio, buscando presas en un segundo y disparando de inmediato. Incluso con sus pequeñas colas, mientras que otros reptiles marinos las usaban para aumentar su velocidad, los plesiosaurios las usaban más como timones para mover su cuerpo con facilidad mientras cazaban. Toda esa potencia se debía a sus largos remos y a su ingenioso uso. Porque en cuanto a la dieta, los plesiosaurios no eran muy exigentes. Peces pequeños, calamares y almejas, e incluso reptiles marinos más pequeños, estaban bien. Cualquier cosa de cuerpo blando y fácil de accesibles. Sus afilados y delicados dientes eran perfectos para atrapar presas resbaladizas, no para triturar huesos. Y sus territorios de caza abarcaban desde aguas costeras poco profundas hasta las profundidades del océano abierto, donde quiera que la comida los llevara. En realidad, los plesiosaurios no se parecían en nada a los monstruos torpes del folclore. Eran dueños de su entorno, rápidos, silenciosos y de una precisión devastadora. Su extraña anatomía no era una desventaja. Era una adaptación finamente ajustada que los convertía en algunos de los depredadores más letales de la historia. Nadar en los océanos de la Tierra. El dominio de la adaptación no se limitó a los plesiosaurios. Otro antiguo depredador, Tanystropus, un reptil del período Triásico de hace aproximadamente 248 a 234 millones de años, también ejemplificó el ingenio evolutivo.
A diferencia de los gigantes de movimientos lentos que a menudo se representan en el imaginario popular, Temnistropus redefinió los rasgos de un reptil de cuello largo, mostrando una eficiencia rápida y letal en sus hábitats acuáticos y terrestres. No era un gigante torpe de leyenda, pero un depredador veloz y oportunista, dotado de un conjunto de adaptaciones especializadas que se adaptaban perfectamente a su antiguo entorno. Su historia es una de brillantez evolutiva. Su largo cuello, lejos de ser una vulnerabilidad, se convirtió en un arma precisa para asestar repentinos golpes letales. Combinado con impresionantes habilidades acuáticas, Temnistropus prosperó como un astuto cazador. Igualmente hábil en aguas poco profundas y en amplias extensiones oceánicas. Temnistropus pertenecía a la familia Temnisti, un grupo de reptiles. Se distinguen por sus cuellos asombrosamente alargados. Esta familia pertenece a los Caidosauramorphos, un linaje importante de reptiles primitivos estrechamente emparentados con los cocodrilos, aves y dinosaurios modernos. Junto con otros reptiles inusuales de cuello largo como Langabardosaurus y Udorpodon, Temnistropus es un testimonio de los audaces experimentos evolutivos del Triásico, un periodo repleto de diversidad reptiliana. Quizás su característica más destacada fue su cuello único, que en algunas especies puede crecer hasta 10 veces más. Longitud del cuerpo. Probablemente, esta adaptación se desarrolló para afrontar los efectos de las condiciones ambientales cambiantes y proporcionar a Temnistropus acceso a presas que eran inasequibles para otros depredadores en aquel entonces. La repetida evolución de cuellos largos entre sus parientes puede que solo resalte la feroz competencia y las ingeniosas estrategias de supervivencia que moldearon los ecosistemas triásicos. Pero Temnistropus también era un reptil mucho más complejo. Al estar el cuello unido a las patas por una serie de vértebras muy específicas, podía ser lo suficientemente flexible y equilibrado como para atacar a su presa con la mayor rapidez y precisión posible sin moverse demasiado, mientras su cabeza giraba para apartarse al intentar atraparla. Un truco excelente tanto para emboscadas como para la caza activa. El cuerpo corto y delgado y las patas cortas indicaban que esta especie pudo haber vivido en el agua durante algún tiempo, pero no parecía haber evolucionado para nadar como lo hacen los cocodrilos. Algunas ideas iniciales sugerían que Temnistropus podría haber hecho nadaban como los cocodrilos modernos, usando el cuerpo y la cola para realizar potentes movimientos ascendentes y descendentes. Sin embargo, parece probable que Temnistropus nadó antes como las ranas, usando sus fuertes extremidades traseras para impulsarse en el agua. Quizás debido a sus extrañas proporciones, Temnistropus también era capaz de nadar bien. Tenía pocas posibilidades de nadar largas distancias con las manos tradicionales, pero era capaz de usar sus fuertes patas traseras y probablemente su cola para alcanzar velocidades muy efectivas. Incluso se convirtió en un depredador exitoso en diversos entornos marinos. La evolución de la dieta de Temnistropus ha sido un tema de debate durante años, pero fósiles recientes, en particular, respaldan la idea de que era una presa principalmente pasivívora, alimentándose de peces y falópodos. Los fósiles recién descubiertos apuntan a mandíbulas cónicas que sujetaban firmemente a las presas resbaladizas cuando las usaban para recogerlas. Más profundamente en la mandíbula, presenta 3 curvas similares a dientes que podrían haber tenido contacto entre dientes durante agarrando presas más grandes como calamares. Además, sugieren que a medida que crecía, su dieta cambiaba en consecuencia. Por el contrario, los niños parecían centrarse en presas pequeñas, mientras que los adultos se dedicaban a presas grandes, algo que solo ocurre cuando se es oportunista. Es particularmente importante que el Temnistropus no se limitara a cazar en aguas profundas. Su capacidad para explotar diferentes fuentes de alimento habla de su éxito dentro de su hábitat. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron si el Temnistropus era principalmente terrestre o acuático. Las primeras interpretaciones se inclinaban hacia un estilo de vida terrestre, citando como evidencia la estructura de las extremidades y la movilidad del cuello. Algunos sugirieron que podría haber cazado como ciertos reptiles modernos, utilizando una postura del cuello en forma de S para buscar presas mientras mantenía su cuerpo listo para abalanzarse. Sin embargo, estudios anatómicos más recientes argumentan convincentemente a favor de una existencia semiacuática.
Sus fuertes patas traseras y las características específicas de la cola indican que, si bien Tanistropus podía moverse en tierra, probablemente pasaba gran parte de su tiempo en aguas poco profundas. Aguas costeras. Es posible que cazara en la vegetación sumergida o a lo largo de costas fangosas, comportándose de forma muy similar a las tortugas o cocodrilos actuales. Este estilo de vida semiacuático le habría dado acceso a una amplia gama de presas, tanto acuáticas como terrestres, lo que lo convertía en un depredador adaptable y formidable. En definitiva, Temistropus no era solo otra rareza prehistórica, sino un maestro de la supervivencia, un especialista cuyas innovaciones evolutivas le permitieron dominar tanto la tierra como el mar. Con su largo cuello y sus poderosas extremidades. Y con estrategias de caza adaptables, se labró un lugar único en el mundo Triásico. Lejos de los mitos monstruosos, fue una criatura de precisión evolutiva, que utilizaba tácticas de emboscada y alimentación oportunista con una eficacia letal. Temistropus sigue siendo un ejemplo impresionante de la creatividad de la naturaleza, recordándonos que la vida prehistórica real era a menudo mucho más extraña. A medida que la vida continuó experimentando con la forma y la función, los océanos se convirtieron en un nuevo escenario para algunos de los logros evolutivos más notables. Historias. Música. En los antiguos mares de la era mesozoica, un nuevo tipo de depredador dominaba las aguas. No era un pez ni un reptil en el sentido tradicional, sino algo intermedio. Los ictiosaurios, cuyo nombre significa pez lagarto, eran reptiles marinos que encarnaban la fusión perfecta de resiliencia reptiliana y eficiencia acuática. Sus cuerpos estilizados y aerodinámicos guardaban un asombroso parecido con los delfines modernos, un ejemplo. O asombroso de evolución convergente, donde especies no relacionadas desarrollan características similares para adaptarse a entornos similares. Sin embargo, mientras que los delfines son relativamente dóciles, los ictiosaurios fueron diseñados para un propósito diferente: dominar. Surgiendo de ancestros terrestres, los ictiosaurios se adentraron en los océanos y nunca miraron atrás. Durante millones de años, sus cuerpos evolucionaron para alcanzar la velocidad y la resistencia. Un hocico largo y estrecho, lleno de afilados dientes cónicos, les permitía atrapar presas escurridizas con precisión. Sus poderosas colas, con forma de media luna vertical, proporcionaban impulsos explosivos, lo que los convertía en las criaturas más rápidas de su ecosistema. Sus extremidades aplanadas, ya inservibles para caminar, se modificaron para convertirse en eficientes instrumentos de dirección, lo que les permitió surcar las aguas con una agilidad grácil y letal. Los ictiosaurios eran superdepredadores, pero no siempre fueron cazadores solitarios. La evidencia sugiere que al menos algunas especies exhibían comportamiento grupal, viajando y posiblemente cazando en manada. Esta dinámica social les habría otorgado una ventaja estratégica sobre presas más grandes o más escurridizas. Trabajando juntos, podían agrupar a los peces en grupos compactos, aislar a los individuos débiles o incluso coordinar ataques contra reptiles marinos de mayor tamaño. Este comportamiento, poco común en los reptiles actuales, apunta a un nivel de inteligencia y complejidad social que hacía a los ictiosaurios verdaderamente formidables. Los ictiosaurios variaban enormemente en tamaño, desde unos 2 a 4 metros, entre 6,6 y 6 pies, en promedio, y algunas especies alcanzaban longitudes de 15 metros, hasta 15 pies, o más. Se estima que el ictiosaurio más grande conocido, Ichthyotitan severnus, medía unos 25 metros de largo. No todos los ictiosaurios fueron creados iguales. Algunos eran bastante pequeños, adaptados para perseguir peces y calamares a toda velocidad. Otros alcanzaron dimensiones enormes, superando fácilmente a los mamíferos marinos más grandes de la actualidad. Estos gigantes, aunque más lentos que sus parientes más pequeños, poseían mandíbulas lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a presas grandes, incluso a otros reptiles marinos. Su gran tamaño habría disuadido a la mayoría de los posibles atacantes. Y en océanos abiertos, el tamaño a menudo equivalía a la supervivencia. Parte de una línea que emergió. A principios del Triásico, los ictiosaurios se diversificaron rápidamente, ocupando diversos nichos en los océanos.
Algunos se especializaron en presas pequeñas y veloces, mientras que otros evolucionaron para desintegrar animales de caparazón duro como los amonites. Esta versatilidad les permitió habitar el mundo entero, dominando los océanos durante decenas de millones de años. Sus capacidades sensoriales eran equivalentes a su fuerza física. Son conocidos por tener ojos notablemente grandes que podrían alcanzar un diámetro de hasta 30 centímetros. Estos grandes ojos probablemente evolucionaron para ayudar. En su estilo de vida submarino, les permitía ver en condiciones de poca luz y mantener una alta agudeza visual, especialmente en aguas más profundas y oscuras. Al respirar aire como las ballenas y los delfines contemporáneos, los ictiosaurios necesitaban emerger con frecuencia. Sin embargo, su eficiencia respiratoria les permitía permanecer bajo el agua durante largos periodos. Y algunas especies probablemente realizaban inmersiones profundas en busca de alimento. Sus pulmones estaban especializados para un intercambio gaseoso rápido y eficiente, manteniéndolos en la superficie durante el menor tiempo posible. Y pasar el mayor tiempo posible cazando en la superficie. A pesar de su formidable tamaño, los ictiosaurios no eran indestructibles. Los juveniles eran susceptibles a los depredadores, incluidos los de su propia especie. Existe evidencia fósil que sugiere conflictos violentos, con marcas de mordeduras que indican combates por la supremacía, el territorio o el alimento. En el despiadado entorno acuático, la supervivencia era cuestión de velocidad, potencia y, en ocasiones, pura agresión. Las tácticas reproductivas de los ictiosaurios también enfatizan su dominio de el ecosistema marino. A diferencia de la mayoría de los reptiles que obosan en tierra, los ictiosaurios eran vivíparos y daban a luz crías vivas, una adaptación necesaria para una vida plenamente marina. Los recién nacidos habrían sido pequeñas réplicas de sus padres, listos para nadar y sobrevivir de inmediato. Este método de reproducción vivípara significaba que nunca tendrían que regresar a tierra, lo que les permitía navegar por mar abierto sin obstáculos. Incluso con su dominio, los ictiosaurios finalmente decayeron, adaptándose a los entornos marinos. La aparición de nuevos depredadores y la competencia por los recursos probablemente contribuyeron. Aún así, durante la mayor parte del Triásico y el Jurásico, reinaron con supremacía, rápidos, inteligentes y completamente letales. No eran solo animales de fuerza bruta, sino de elegancia evolutiva, perfectamente perfeccionados para sobrevivir en un mundo de infinito azul. La cola del ictiosaurio es una expresión de innovación incesante. Construida para la velocidad, como la del atún moderno. Algunos ictiosaurios también parecen haber sido buceadores profundos, como algunas ballenas modernas. Se ha estimado que los ictiosaurios podían nadar a velocidades de hasta 40 km por hora. Su legado nos recuerda que la evolución es indiscriminada. Recompensa a quienes se adaptan, y pocos se adaptan tan bien como los ictiosaurios. Fueron diseñados para la velocidad, refinados para la caza e impulsados por una inquebrantable voluntad de supervivencia. Hoy en día, sus comparaciones vivas más cercanas se encuentran en delfines y ballenas. Aunque la conexión es lejana, las similitudes son un testimonio de cómo la evolución encuentra constantemente soluciones a los desafíos de la vida. En el veloz y feroz mundo de los mares del Mesozoico, los ictiosaurios eran los reyes y su reinado se caracterizó por la velocidad, la precisión y la potencia. A finales del Cretácico, los océanos estaban dominados por un nuevo tipo de superdepredador, los mosasaurios. Estos reptiles marinos pertenecen a la familia Mosasauridae, que evolucionó a partir de lagartos semiacuáticos estrechamente relacionados con los varanos y las serpientes modernas. A diferencia de los reptiles marinos anteriores, que aún mostraban algunos rastros de sus ancestros terrestres, los mosasaurios eran completamente adaptados a la vida marina. Sus cuerpos largos y aerodinámicos, sus poderosas colas y sus extremidades modificadas que evolucionaron hasta convertirse en aletas los convirtieron en algunos de los depredadores más eficientes de su época. Los mosasaurios aparecieron por primera vez hace unos 98 millones de años, ascendiendo rápidamente a la cima de la cadena alimentaria marina.
Presentaban una variedad de tamaños, desde especies más pequeñas de unos 3 m de longitud hasta gigantes como el Mosasaurus hoffmanni, que podía alcanzar longitudes de hasta 17 metros y pesar más de 15 toneladas. Estas enormes criaturas no solo eran grandes, sino también sorprendentemente ágiles para su tamaño. Utilizaban fuertes movimientos ondulantes de la cola para impulsarse rápidamente por el agua. Sus estilos de caza variaban según la especie y el tamaño. Algunos mosasaurios eran generalistas, comían peces, calamares y amonites, mientras que otros se especializaban en consumir presas más grandes, como otros reptiles marinos. La morfología de su cráneo muestra adaptaciones para una boca ancha y mordidas extremadamente potentes. A diferencia de sus parientes reptiles marinos anteriores, con una alimentación bastante frágil. Mandíbulas. Los mosasaurios poseían cráneos poderosos con dientes profundos, curvados y puntiagudos para penetrar y sujetar presas resbaladizas. Sus mandíbulas tenían doble articulación y estaban ligeramente unidas al cráneo, lo que les permitía abrir la boca con gran amplitud y consumir presas enormes enteras, de forma similar a las serpientes actuales. Quizás la característica más impresionante de los mosasaurios era su tremenda fuerza de mordida. Aunque las mediciones precisas difieren según la especie y el espécimen, algunas estimaciones indican que la fuerza de mordida de los mosasaurios más grandes probablemente eclipsaba incluso a la del gigante Tyrannosaurus rex. Ciertos estudios indican que el Mosasaurus hoffmanni podría haber ejercido una fuerza de mordida de hasta 6.900 a 7.200 kg/diagonal cm superíndice 2, significativamente superior a los 2.500 caballos que necesitaba para aplastar un coche. Por lo tanto, habría sido uno de los depredadores marinos más efectivos de la historia. Con una mordida tan letal, los mosasaurios habrían sido capaces de destrozar los caparazones de presas acorazadas o matar a grandes presas que se agitaban. Víctimas. Los dientes de los mosasaurios también evolucionaron para adaptarse a diversos tipos de presas. La mayoría poseía dientes cónicos puntiagudos para agarrar y aferrarse, pero ciertas especies poseían dientes trituradores más romos para golpear animales de caparazón duro. Todas estas variaciones en las adaptaciones dentales hablan por sí solas de su dominio diversificado en los hábitats marinos, así como de sus opciones de presas, que abarcaban desde océanos hasta costas poco profundas. Sus sistemas sensoriales mejoraron aún más su caza. Los mosasaurios poseían órganos alactorios avanzados que podrían haber olido a sus presas desde lejos. También poseían una visión aguda, diseñada específicamente para los ambientes más oscuros de aguas profundas. Algunos paleontólogos proponen que los mosasaurios usaban estrategias de emboscada, esperando a presas desprevenidas y luego abalanzándose con ataques repentinos y devastadores. Otros perseguían activamente a sus presas, aprovechando ráfagas de velocidad para arremeter contra animales más lentos. Los mosasaurios no eran depredadores solitarios por necesidad, pero hay poca evidencia que indique que algunos pudieran haberlo sido. Exhibieron comportamiento social, quizás cazando o buscando comida en grupos cuando era necesario. Sin embargo, el comportamiento más frecuente parece haber sido la emboscada solitaria o la depredación por persecución, utilizando la fuerza bruta, la velocidad y sus poderosas mandíbulas para abrumar a sus presas. Aunque eran dominantes, los mosasaurios coexistieron en los mares con otros animales poderosos como plesiosaurios, tiburones y grandes peces depredadores. Existía una fuerte competencia por el alimento, y los mosasaurios tuvieron que diversificarse en nichos. Algunos de ellos se volvieron más largos. Otros eran más grandes, y algunos tenían dientes más especializados según su comida favorita. A finales del Cretácico, los mosasaurios se encontraban entre los líderes indiscutibles del reino marino. Su evolución, de lagartos terrestres a gigantescos reptiles marinos, constituye uno de los ejemplos más dramáticos de radiación adaptativa en la historia de los reptiles. Sin embargo, como muchos gigantes de su época, su reinado terminó abruptamente con la extinción masiva de hace 66 millones de años. Su desaparición marcó el fin de la era de los reptiles marinos, dejando solo sus restos fosilizados para contar la historia de su increíble poder y dominio en los mares antiguos. Música, a finales del Eoceno,
Hace entre 41 y 34 millones de años, un nuevo superdepredador patrullaba los océanos del mundo. El Basilosaurus. A pesar de que su nombre significa lagarto rey, el Basilosaurus no era un reptil, sino una forma primitiva de ballena perteneciente a la familia Basiliosauridae. Estas antiguas ballenas eran mamíferos completamente acuáticos, muy diferentes de sus ancestros terrestres que solo. Adaptado recientemente a la vida marina, Basilosaurus representó una de las etapas finales de la evolución de las ballenas antes del surgimiento de las formas modernas. A diferencia de las ballenas modernas, tenía un cuerpo largo y serpenteante, que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros, aproximadamente 60 pies, y pesaba aproximadamente entre 15 y 20 toneladas. Su forma alargada y su columna vertebral flexible le permitían movimientos de natación ondulantes, más similares a los de una anguila que a la potente propulsión por cola que se observa en las ballenas actuales. Los fósiles sugieren que Basilosaurus tenía pequeñas patas traseras inútiles, restos de su ancestro terrestre, pero su verdadero medio de captura era caminar usando su larga cola y agachándose. Hablando de mandíbulas, Basilosaurus tenía una de casi 1,5 metros de largo y un robusto arsenal de dientes puntiagudos en la parte delantera para atrapar alimento y grandes dientes cerrados orientados hacia la parte trasera para cortar carne. Esta amplia dentadura le permitía capturar y desmembrar rápidamente a sus víctimas. Basilosaurus era un hipercarnívoro que consumía casi exclusivamente carne. Se ha descubierto que el contenido estomacal contiene restos de peces grandes y otros mamíferos marinos. Esto sugiere que Basilosaurus era un superdepredador, que se alimenta de muy pocos depredadores naturales. Nuestra mejor hipótesis es que habría cazado tanto por emboscada como por persecución activa, utilizando su cuerpo largo y flexible para acercarse sigilosamente a sus presas o realizar ataques repentinos y altamente explosivos para atraparlas con sus poderosas mandíbulas y destrozarlas. Una de las características más importantes del aparato de alimentación de Basilosaurus era su fuerza de mordida. Estas son notablemente difíciles de medir con precisión, pero las reconstrucciones de su cráneo y músculos mandibulares sugieren que el Basilosaurus producía una fuerza de mordida extremadamente poderosa. Algunas estimaciones sitúan la fuerza de mordida del Basilosaurus en alrededor de 1.600 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que le permitía perforar huesos y desgarrar presas grandes con facilidad. Si bien no era tan fuerte como la enorme fuerza de mordida de tiburones gigantes posteriores como el Megalodon, era poderoso y mortal en el entorno de su especie. Para sus órganos sensoriales, el Basilosaurus poseía una audición bastante desarrollada, especialmente apropiada para entornos submarinos. Carecía de la alta capacidad de ecolocalización de las ballenas dentadas vivas, como las orcas y los delfines. Probablemente, dependía de una vista de alta calidad y una audición de baja frecuencia para localizar presas a largas distancias. Habría utilizado sus tácticas de caza para depender menos de la comunicación sutil o la navegación por sonar que del sigilo y la velocidad. A diferencia de otras ballenas recientes, el Basilosaurus no era un ser social. Animal. Hay poca evidencia fósil de que viviera o cazara en grupos. Parece haber sido un cazador solitario que vagaba por vastas extensiones del océano en busca de presas. Su tamaño y fuerza harían que ningún hombre pudiera sujetarlo, y los patrones fosilizados de sus mordeduras sugieren que incluso animales marinos muy grandes no querían acercarse a él. Se han encontrado animales pertenecientes al género Basilosaurus en América del Norte, incluyendo el norte de África y pequeñas partes de América del Sur, en consonancia con el concepto de que su área de distribución abarcaba una amplia zona geográfica y podía adaptarse a diferentes hábitats marinos, desde aguas costeras poco profundas hasta aguas profundas de alta mar. En definitiva, Basilosaurus marcó un capítulo importante en la historia evolutiva de los mamíferos marinos. Demostró cómo los mamíferos, originalmente criaturas terrestres, podían regresar al mar y volver a dominar. Aunque Basilosaurus finalmente se extinguió, reemplazado por formas más avanzadas de ballenas, dejó tras de sí una poderosa legado. Un recordatorio de una época en la que los océanos no estaban dominados por reptiles ni peces, sino por un mamífero gigante y feroz. Entre los depredadores más extraños que jamás hayan vagado por los océanos se encontraba el helicopriano,
un antiguo pez cartilaginoso que vivió hace unos 290 a 250 millones de años, desde finales del Carbonífero hasta principios del Triásico. Pertenecía a la familia Helicoprion, dentro del orden Eugeneidantida. El helicopriano no era un tiburón en el sentido moderno, sino que estaba estrechamente relacionado con los primeros quimios, un grupo de antiguos peces cartilaginosos. Peces. La característica más distintiva del helicopriano era su singular mandíbula espiral, a menudo denominada remolino dental. Durante décadas, los paleontólogos se esforzaron por interpretar los restos fósiles, ya que las únicas partes preservadas eran estos curiosos dientes apretados. Finalmente, se comprendió que el remolino se asentaba en la mandíbula inferior y funcionaba como una sierra circular. A medida que el helicopriano maduraba, crecían nuevos dientes en el centro de la espiral, empujando a los dientes más antiguos hacia afuera a lo largo del remolino. Esta adaptación evolutiva permitió animal capaz de mantener continuamente un filo afilado sin perder funcionalidad a medida que los dientes más viejos se desgastaban. Se estima que el helicopriano medía entre 4 y 8 metros de largo y posiblemente pesaba más de 500 kilogramos, unas 1100 lb. Dada su falta de una estructura corporal robusta y pesada en comparación con los tiburones posteriores, su forma relativamente ligera lo convertiría en un nadador eficiente, capaz de realizar las rápidas y repentinas ráfagas de velocidad necesarias para atrapar presas. En cuanto a la estrategia de caza, el helicopriano probablemente se dirigía a organismos marinos de cuerpo blando, como los cefalópodos, muchos de los cuales son parientes antiguos de los calamares y los nautilos. La inusual mecánica de sus mandíbulas sugiere que su función principal era cortar tejido blando en lugar de aplastar conchas duras, lo que sugiere que el remolino podía cerrarse con fuerza para atraer a la presa hacia adentro y romper sus huesos con sus dientes curvados hacia atrás. Algunas reconstrucciones sugieren que la propia espiral, al girar ligeramente al morder, podría haber ayudado a cortar y arrastrar a la presa con mayor eficacia. La mandíbula. No existen mediciones exactas de su fuerza de mordida debido a la falta de un esqueleto completo que permita determinar su peso. Una reconstrucción de la mandíbula, utilizando los puntos de inserción muscular y, por lo tanto, la fuerza máxima de mordida, sugiere que poseía una potente mordida cortante. Estimaciones sesgadas sitúan su fuerza de mordida entre 547 y 827 kg/diagonal cm superíndice 2. Esto es mucho menor que la fuerza superdepredadora del Tyrannosaurus rex o incluso de los tiburones modernos de gran tamaño. Pero sin duda era capaz de romper un hueso o cortar presas blandas fácilmente. El cuerpo largo y estrecho del helicopriano parece haber estado adaptado para la caza en aguas abiertas en lugar de la depredación por emboscada en arrecifes o el fondo marino, y parece haber vagado por aguas oceánicas de nivel medio, donde corría a gran velocidad para perseguir a sus presas en lugar de quedarse quieto. Esto habría requerido músculos natatorios bastante grandes, la capacidad de percibir la recepción electromagnética, escuchar los bajos campos bioeléctricos de la presa y una excelente visión en aguas marinas oscuras. Se han encontrado fósiles de helicopriano. Se encuentra en la mayor parte o la totalidad de las regiones geográficas de América del Norte, Rusia, Australia y China. La amplia gama de fósiles sugiere que el helicóptero fue un depredador exitoso y adaptable que pudo sobrevivir en diversos entornos marinos, desde aguas costeras poco profundas hasta aguas profundas de alta mar. El éxito del helicóptero se demuestra en el hecho de que fue un depredador exitoso y adaptable que vivió durante decenas de millones de años y sobrevivió a la extinción masiva del Periano que mató a gran parte de las especies marinas. Aunque presentó varias adaptaciones inusuales, el helicopriano finalmente se extinguió en el período Triásico temprano, cuando el entorno marino cambió drásticamente y se desarrollaron nuevos depredadores. Su desaparición marca el final de uno de los experimentos más inusuales en la evolución de los vertebrados. Un animal que combinaba velocidad, precisión y un arma extraña pero altamente efectiva para la supervivencia. Hoy en día, el helicopriano sigue siendo un poderoso recordatorio de la creatividad de las fuerzas evolutivas, demostrando que la depredación exitosa puede presentarse en formas mucho más extrañas que las que se ven en los océanos modernos. Los antiguos mares, rebosantes de vida,
eran un campo de batalla implacable donde la supervivencia era un brutal juego del gato y el ratón. En las oscuras e infinitas aguas del Mesozoico no había santuario ni refugio. El peligro acechaba por todas partes. Ya fuera por las fauces aplastantes de enormes depredadores o por las sigilosas emboscadas de criaturas diseñadas para la velocidad y la precisión, el océano era un entorno implacable y hostil. Todo depredador era una máquina de matar perfectamente calibrada, perfeccionada por las leyes de la naturaleza y las implacables exigencias de la supervivencia. Pero incluso los más fuertes pueden caer. Para la mayoría de estos antiguos reyes, las mismas aguas que sustentaban su existencia se convirtieron en la causa de su muerte. Los cambios climáticos y en los ecosistemas, así como la aparición de nuevos depredadores, contribuyeron a la desaparición de estos animales. Los ictiosaurios desaparecieron tan rápido como aparecieron, con solo restos fosilizados de su veloz reinado. Los dinosaurios también desaparecieron del registro fósil. El reinado como el principal cazador del Cretácico tardío pasó sin su poder. Sin embargo, aún lo hace. Los cocodrilos, las ballenas y los tiburones modernos son fósiles vivientes de aquellas antiguas bestias, cuyos progenitores se reproducen en todo el mundo en sus hábitats actuales. Las poderosas mandíbulas y las eficaces tácticas de emboscada del cocodrilo aún recuerdan la fuerza que recorría los ríos y las costas de nuestro mundo antiguo. La incomparable velocidad de los tiburones evoca al depredador supremo de los océanos, el ictiosaurio. El enorme poder de las ballenas recuerda la grandeza de los gigantes que una vez acecharon el océano. Titanes del mundo moderno. Sin embargo, el océano aún guarda sus secretos. Bajo su infinita superficie, aún hay lugares donde acecha lo desconocido, donde los monstruos de antaño quizá nunca desaparecieron del todo. Las profundidades albergan misterios que ningún ojo humano ha visto jamás. Y en sus profundidades más oscuras, aún podrían prosperar criaturas más temibles de lo que podemos imaginar. Al observar el mundo moderno, depredadores ápice, no podemos evitar preguntarnos qué acecha aún en las sombras de las profundidades. En este mundo en constante cambio, una cosa permanece segura: el legado del océano es de supervivencia. Los monstruos que una vez dominaron los mares ya no están, pero los ecos de su reinado perduran en sus descendientes. Y aunque el tiempo ha pasado, el mar aún recuerda a sus antiguos gobernantes. Algunos monstruos nunca desaparecieron del todo.